Muy buenas tardes, estimados colegas contadores públicos del Estado Bolívar y de toda Venezuela. Les saluda el licenciado Pedro Amaro, secretario de Estudios e Investigaciones del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar. Continuando con el ciclo de conferencias del 47 aniversario, les vamos a dar inicio a la presentación del licenciado Vladimir García, licenciado en Ciencias Fiscales, magíster en Finanzas, doctorando en Educación y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, con el tema recaudación del impuesto sobre la renta y su baja incidencia en el presupuesto de la nación. Bienvenido, licenciado. La particularidad de esta presentación que voy a hacerles el día de hoy es que nace del apoyo de muchos de ustedes que forman parte hoy en día de este evento, quienes apoyaron en la realización de una información que realizamos a través de las redes sociales, de LinkedIn, de los grupos de WhatsApp, donde existen los administradores, abogados, etcétera, donde de una manera tienen muchos de los profesionales del área tributaria y del área contable sobre la situación actual de nuestro sistema tributario venezolano y de específicamente el impuesto sobre la renta. En eso se fundamentó este trabajo. Entonces tiene una particularidad muy interesante, que es el hecho de que viene de esa encuesta que realizamos con todos ustedes. Pues va a ser fantástico cuando pueda publicar el estudio completo, porque ahí ustedes van a poder ver el detalle. En este momento está aún en revisión el paper. Sin embargo, cuando esté listo el formato, va a ser fantástico poder ver cada uno de los ítems de las preguntas que se hicieron. Vamos entonces a avanzar, ¿no? Indudablemente, para poder entender qué ha ocurrido en el impuesto sobre la renta en Venezuela y su impacto en la recaudación, pues hay que entender el entorno, ¿no? El entorno venezolano ha estado, la situación ha sido bastante compleja, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la información, la opacidad que se ha visto en la información financiera, en la información de todo lo que son los distintos elementos de la economía, tales como inflación, Producto Interno Bruto, reservas internacionales. Han sido unos datos que no han estado muy claros, ¿no? Y fíjense que el tema de la recaudación tributaria, que es un tema tan importante, tampoco ha sido una información que ha estado muy clara, muy a disposición de los contribuyentes, al menos en los últimos 5 o 6 años. La información ha sido bastante escasa, así que se vuelve bastante complejo determinar realmente del presupuesto de la nación cuál es el impacto que tiene el impuesto sobre la renta. ¿Y por qué es la importancia de conocer esto? Porque indudablemente el impuesto sobre la renta es un elemento que permite ver la salud de un país. En la medida que la recaudación del impuesto sobre la renta es mayor, eso implica que más personas están generando rentas y que esas personas que generan rentas están pagando su obligación tributaria. No hay mejor manera de ver que estamos bien. Si estamos tan bien que generamos beneficios todos los años, podemos cubrir nuestras necesidades y podemos también dar nuestra contribución tributaria, que no está de más decir que es una obligación constitucional, dado que todas las personas naturales y jurídicas estamos en la obligación de coadyuvar en lo que es la generación de recursos para el Estado. Eso, por supuesto, nos ha generado unos altos niveles de incertidumbre por toda la situación política que hemos estado viviendo, que ha afectado indudablemente al sector petrolero. Bueno, un ejemplo es que hoy en día tenemos serios problemas con el combustible, tenemos una industria petrolera que por muchos años fue generadora de rentas y que hoy en día prácticamente está en una situación de jaque mate, y en líneas generales tenemos un sector industrial, comercial y de servicios que está afectando el Producto Interno Bruto porque no se está generando suficientes beneficios y crecimiento económico. Esto le debemos sumar todo el ambiente inflacionario y algo que se ha recrudecido en los últimos años, pero con mayor fuerza
en los últimos meses, específicamente producto de la pandemia, que es la masificación de la informalidad. Eso es uno de los temas que a nosotros nos ha generado más preocupación porque pues todos estamos conscientes que la masificación de la informalidad ha sido tal que prácticamente en estos momentos tenemos una economía subterránea que no declara ingresos, que no cumple con obligaciones, que muchas veces ni siquiera están debidamente constituidos de acuerdo al Código de Comercio o de acuerdo al Código Civil en su calibre, y que indudablemente puede generar algunos beneficios para esas personas que están haciendo esa actividad de negocio, pero que no tienen realmente una incidencia en lo que es la generación de recursos que van a servir como base para poder satisfacer el gasto público, que tiene como objetivo, pues a su vez, cubrir las necesidades de todos los niveles geopolíticos. Entonces es un entrampado bastante serio el entorno en el cual nos estamos manejando y que afortunadamente pues ha afectado a la autoridad tributaria, ha afectado a la administración tributaria. La recaudación tributaria es fuente de ingreso corriente para cubrir necesidades públicas. Sabemos que el impuesto sobre la renta es un impuesto directo. En Venezuela se mide en función a la disponibilidad. Es un impuesto que resulta después de la renta neta, es decir, que no es dable al consumidor, que afecta tanto a personas naturales y personas jurídicas, y algo muy importante, que es la mejor manera de demostrar la manifestación de generar riqueza. Si no generamos riqueza, indudablemente no podemos generar impuestos sobre la renta. Es una lástima decir que aquí en Venezuela el principal tributo en este momento el impuesto al agregado, y que mira el impuesto que satisfacerla, incluso así sea con el último centavo que tengamos disponible, y que no necesariamente es exentario, sino que es sencillamente para cubrir con un objetivo ya sea personal o corporativo. Entonces, indudablemente decir que el impuesto al valor agregado, y me anticipo un poco a lo que vamos a ir conversando más adelante, es una lástima decir que el impuesto al valor agregado ha tenido una participación más que significativa comparativamente con el impuesto sobre la renta, e incluso en esta versión de impuestos sobre la renta tenemos desde el año 1999 tributarias disponibles para ese momento, tal como era renta mundial, precios de transferencia, el gravamen a los dividendos, jurisdicciones de baja imposición fiscal y otros tantos elementos que se fueron incorporando, como la capitalización delgada y otros elementos que fueron enriqueciendo el impuesto sobre la renta venezolano con el tiempo, pero que nunca terminó de convertirse en lo que todo país espera. Cuando vemos los números o cuando vemos cómo se ha comportado Venezuela, bueno, vemos un 2018 fatal, 2018 donde la inflación no era que en los años anteriores habíamos estado mejor. En la gráfica muestra desde el 2016, el 2018 entramos dentro de la espiral de la hiperinflación que se mantiene castigando el 2019, y el 2020, hasta julio del 2020, hasta julio pasado, rondaba casi el 500%, pero sabemos que es en medio de una economía muy golpeada, donde el consumo ha disminuido de forma significativa, donde la economía se ha reducido de forma drástica,
y que pues se une a un ambiente pandémico donde realmente el consumo se circunscribe a lo que estrictamente es necesario. Tampoco son absolutamente fidedignos. La opacidad que les comentaba hace un rato es una muestra de que realmente no podemos dar fe ciega de que estos números son correctos. Yo la verdad, hace 15, 20 años, yo les puedo decir que más de una vez conseguí un funcionario del BCB haciendo sus encuestas de manera apropiada. Yo hoy en día no pudiese decir lo mismo. Hay un mercado informal que tampoco forma parte de números. La economía informal en Venezuela ha arrasado a la economía formal. Entonces, eso pues permite concluir de manera un poco empírica en este momento de que realmente son muy escandalosos. El BCB pues muestra probablemente una fotografía sesgada de lo que realmente está ocurriendo. Y tanto que el Fondo Monetario Internacional de conclusión, evidentemente nosotros también tenemos que verlo con la misma preocupación, que nuestro país, nuestra economía se ha reducido de una manera brutal. Fíjense el enunciado de este artículo del diario El País, que dice que considera que se deja las 2/3 PIB en 6 años de crisis. Es algo bastante fuerte, ¿no? El hecho de que nuestra economía se haya reducido de manera tan drástica, ¿no? Y un ejemplo de eso lo vemos en las reservas internacionales. Fíjense, en el 2019, para el 2020, no obtuve información oficial y no quería colocar información de terceros distintos al BCB. Nuestras reservas ya van por 6.633 millones, 6.603 millones de dólares. Un número en descenso constante, vertiginoso, que por supuesto muestra la capacidad que tenemos nosotros de lidiar con el mercado internacional. Son unos números que ya los conocemos, no estoy descubriendo nada nuevo. Estamos un poco describiendo el contexto, y un tipo de cambio que en el 2019 cerró en 46.620, en junio 204.417, y en diciembre del 2020 estamos visualizando unos números también muy escandalosos. Ya nos estamos acercando, el Banco Central de Venezuela tiene un tipo de cambio que acerca a los 400.000 bolívares y se supone que es el Banco Central de Venezuela, ni hablar de lo que es el mercado no oficial. Entonces, estamos evidentemente en una economía con tantas distorsiones que indudablemente, imagínense ustedes cómo se puede generar una información contable fiable para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta que permita calcular un impuesto de manera eficiente. Y me voy más allá. ¿Cómo puede determinarse un impuesto sobre la renta de forma apropiada en el caso de sujetos pasivos especiales si la misma autoridad tributaria eliminó el sistema de ajuste por impuesto fiscal y hace que la declaración de sujetos pasivos especiales se realice sobre la base histórica? Entonces, ¿cómo podemos realmente pensar que el impuesto sobre la renta hoy en día es útil? Sería interesante leer sus comentarios, porque indudablemente no puede ser un impuesto sobre la renta útil si estamos en un mundo con tantas, o en un país, en una economía con tantas distorsiones financieras que se ven reflejadas en unos estados financieros que tampoco son creíbles, tampoco cumplen con su objetivo y no por culpa de los contadores, por culpa de la situación económica del país, y que además con esas distorsiones se pretende hacer una declaración de impuestos sobre la renta. Yo creo que eso hace que sea inaudito pensar que el impuesto sobre la renta en Venezuela hoy en día tiene algún tipo de función. En función a eso, yo me atreví a hacer esta encuesta y les voy a mostrar un poco el resultado, la percepción de ustedes mismos
muchos de ustedes sobre el impuesto sobre la renta y nuestro sistema tributario. La primera pregunta que yo realicé fue acerca del sistema tributario en Venezuela al ser comparado con otras jurisdicciones, para las personas que tenían información de otras jurisdicciones. Y fíjense que indudablemente el 93.8% de los encuestados consideró que nuestro sistema tributario se quedó atrás. Y eso es totalmente cierto. Eso es totalmente, para muestra un botón. Esta semana ha habido múltiples inconvenientes con el anticipo de impuestos sobre la renta y el anticipo de IVA para sujetos pasivos especiales. El portal no los ha generado. Entonces, indudablemente, esto es una cosa ínfima. Realmente es algo ínfimo lo que está, ese ejemplo, porque realmente nuestro sistema tributario, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista administrativo, la manera como se maneja la administración tributaria, etcétera, lamentablemente quedó muy desfasada de lo que está ocurriendo en otros países. Nosotros en la firma tenemos algunos clientes que están en otras jurisdicciones y nosotros aprendiendo de esos clientes, de su situación, de sus realidades desde el punto de vista tributario, nos damos cuenta cómo esos sistemas tributarios, sin ser perfectos, han logrado unos avances más que significativos. El simple hecho de poder hacer un cruce de información, de que la facturación sea electrónica y automáticamente alimente la declaración de impuestos a la renta y que automáticamente alimente la declaración de rentas porque ya se está generando un ingreso, que automáticamente eso alimente los gastos de la compañía y alimente los créditos fiscales de una declaración de IVA, que ya también la declaración de impuestos sobre los gastos, deja prácticamente al contribuyente en una situación de que lo único que debe hacer es validar que la información que esté en el sistema sea la correcta, agregar lo que tenga que agregar y declarar. Eso hace que el sistema tributario se robusteciendo y solamente estoy hablando de lo tecnológico, no me quiero detener en temas jurídicos, en temas de cómo están confeccionadas, tailoreadas esas normas. A lo que está a la vista, que es la relación subjetivo del aumento. Entonces, indudablemente ya por allí vemos que tenemos una gran falencia. Nos hemos dado cuenta, sabemos que estamos muy desfasados, sabemos que la primera tarea que se debe hacer en Venezuela es reavivar esos deseos que teníamos en los años 90, desde el 94, cuando nace y uno veía, sentía la prosperidad, sentía que iba a ocurrir algo interesante con el sistema tributario, y eso fue lo que invitó a muchas personas como yo a estudiar en la Escuela de Hacienda, por ejemplo, porque sentíamos que efectivamente iba a haber un cambio interesante desde el punto de vista de cómo se manejaba la autoridad tributaria, que estaba trabajando con elementos de punta. Cuando pregunté acerca de la dificultad de la determinación, fíjense que la mayoría opinó que el impuesto sobre la renta no era complejo, y yo coincido con eso. La mayoría pensó que el impuesto sobre la renta, si nos circunscribimos al caso de sujetos pasivos especiales, yo quisiera hacer mayores, y de hecho la encuesta va dirigida a sujetos pasivos especiales, prácticamente la declaración es ingresos, costos y gastos y valores históricos y una que otra partida en conciliación. El gran reto que no hemos conseguido en los últimos años y que ha sido también el elemento de mayor controversia ha sido el tema de los diferenciales cambiarios para compañías que tienen activos y pasivos en moneda extranjera. De resto, la contabilidad de Venezuela se ha vuelto una contabilidad prácticamente desde hace ya unos cuantos años. Hemos dejado de ver contabilidades complejas donde empresas tienen inversiones en distintas jurisdicciones, donde las compañías tienen obras en proceso, donde las compañías tienen
inversiones en ingeniería, donde las compañías hacen innovación y desarrollo de tecnología y eso genera toda una serie de intangibles y así como eso, muchas de esas transacciones prácticamente han desaparecido de la jurisdicción. Entonces, nuestra contabilidad prácticamente hoy en día aquí en Venezuela debe haber ingresos, costos, gastos, activos, pasivos, lo más básico, conciliaciones bancarias y en función a eso, una conciliación de la renta que se circunscribe principalmente en tributos no pagados y gastos no deducibles por carecer de soporte y cuestiones de este tipo que son realmente básicas y elementales. Entonces, efectivamente, la percepción de que el impuesto sobre la renta venezolano es sencillo es cierta, es muy sencillo. Sin embargo, hay unas cosas que la ley tiene redactada que afectan la recaudación tributaria, indudablemente. Cuando nos detenemos a hablar el caso que les señalaba sobre los diferenciales cambiarios, indudablemente la forma como quedó redactada la ley en materia de diferenciales cambiarios, pues hace que evidentemente las controversias entre la administración tributaria y los contribuyentes sean en todos los clientes, indudablemente. Porque entonces nos manejamos en un ambiente donde para la autoridad tributaria todo ingreso por diferencial en cambio es gravable y todo gasto por diferencial en cambio es no deducible. Esa ha sido la eterna conclusión simplista que se ha llevado o que se ha generado con todo el tema de la redacción de ciertos artículos, como por ejemplo este caso. En una de las últimas modificaciones de la norma se cambió por completo todo lo que habíamos manejado por años en cuanto a la disponibilidad de la renta. Y así como eso, hay 3, 4 asuntos que han afectado de manera significativa la recaudación tributaria porque han hecho que los contribuyentes estén en situaciones en las cuales tienen visiones opuestas a lo que la autoridad tributaria plantea. Son reformas que no han sido reformas sesudas, hechas con el objetivo de mejorar el sistema tributario, sino han sido modificaciones, como el ejemplo de la eliminación del ajuste por inflación para sujetos pasivos especiales que solamente han sido diseñadas con un objetivo recaudatorio. Alguna persona en la administración tributaria sacó una estadística, llegó a la conclusión de que la mayor cantidad de sujetos pasivos especiales declaraban pérdidas por ajuste por inflación y a alguien se le ocurrió sencillamente eliminarlo. Eso, por supuesto, genera entonces una reacción por parte de los contribuyentes. Esta pregunta esta pregunta y la siguiente están íntimamente relacionadas. Así que aquí yo les pregunté a ustedes si la recaudación del impuesto sobre la renta en Venezuela se ve afectada cuantitativamente por algo en específico y por supuesto la mayoría dice todas las anteriores, pero dentro de todas las anteriores la que mayor porcentaje tuvo fue la inflación y la hiperinflación. Fue el elemento que ustedes concluyeron de que era el elemento más importante como un elemento para afectar la recaudación desde una perspectiva cuantitativa, es decir, desde el punto de vista de la determinación. Y evidentemente es así. Yo coincido con ese 27.1%, porque indudablemente si yo registro unas transacciones en el año 2020, unos ingresos y unos costos en el año 2020, y yo no hago más operaciones durante el año, cuando yo haga mi declaración de rentas en el primer trimestre del año 2021, indudablemente ese dinero es nada. Se vio afectado por la hiperinflación o por la inflación de una manera abrupta y sencillamente la administración tributaria, más allá del invento del anticipo de impuestos sobre la renta, que es de mucha utilidad para la administración tributaria, más allá de ese elemento, pues sencillamente para la administración tributaria fue sal y agua. O sea que efectivamente el peor enemigo de la administración tributaria venezolana es el mismo Estado por la situación económica que tenemos. Incluso si nosotros considerásemos el tema del el anticipo de impuestos sobre la renta, el anticipo de impuestos sobre la renta se vuelve inmaterial, así lo recaude en vivo y en directo, si lo queremos comparar con un potencial 34% de una jurisdicción donde no hay unos niveles de inflación tan altos como en Venezuela. El problema no es el contribuyente, el problema es la situación económica, todas las variables macroeconómicas que tiene el país que afecta a la recaudación y es una
entre el gobierno y el gobierno. Entonces, indudablemente, el tema de la inflación sí tiene un impacto importantísimo. Yo a esta pregunta le hago la siguiente y les pregunto, ¿la recaudación del impuesto sobre la renta en Venezuela se ve afectado principalmente por, fíjense que aquí no es cuantitativamente, sino aquí es ya recaudación per se, y me gustó la sinceridad de la respuesta cuando un 41.7% opinó que la recaudación ya no es desde el punto de vista cuantitativo, sino la recaudación ya como el acto de hacer el pago tributario. En un 41.7 fue la propensión a evadir, eludir. Tenemos unos contribuyentes que están agotados de la relación sujeto activo, sujeto pasivo. Ojo, no es defendible el no querer pagar impuestos. Ya hace un rato les comentaba que nosotros tenemos una obligación como ciudadanos de cumplir, de coadyuvar con la carga pública. Sin embargo, es evidente que existe una fatiga por parte de los contribuyentes de una relación tan desigual entre sujeto activo y sujeto pasivo. El siguiente indicador fue inflación y hiperinflación. Bueno, evidentemente, un tema de estos números tan atroces de inflación, por supuesto, hace que cada dinero, cada bolívar que saquemos de nuestra cartera, pensamos qué podemos hacer con ese dinero hoy y qué vamos a poder hacer mañana. Hay un tema de costo-oportunidad muy fuerte. Entonces, fíjense que estos elementos ya automáticamente nos muestran dos caras, ¿no? Nos muestra una cara de lo que es el hecho de que la administración tributaria está tratando de recaudar en un ambiente no propicio para recaudar, y a su vez está un contribuyente que se encuentra en un momento en el que dice: tengo propensión a evadir, a eludir, porque no siento que se satisfacen las necesidades públicas producto de la relación Estado y ciudadanos. Entonces es un momento bastante complejo de lado y lado. Después seguimos avanzando, ¿no? Y les pregunto esto que me hace, que es muy importante porque es algo del día a día. ¿Considera usted que la cuantía del impuesto sobre la renta y su efecto en flujo de caja afecta la propensión a cumplir el pago del impuesto? Y fue error. El 77.1% de ustedes opinó que sí. Y es así. Pónganse la mano se han parado y le han dicho: tengo problemas de flujo de caja, ¿qué hacemos? ¿Pagamos a los proveedores o pagamos el anticipo de impuestos sobre la renta, anticipo de IVA, cuota de IVA, el anticipo que corresponda? Es una cantidad importante de personas que han tenido que lidiar con ese momento en el que dicen: ¿cómo hacemos? ¿Pago nómina o al momento de tomar la decisión? Y eso va en sintonía con lo que es el costo-beneficio. Si estamos en un ambiente tan inflacionario, evidentemente, al momento de determinar y liquidar el impuesto sobre la renta, también pensamos en el beneficio de pagar o no pagar. Aquí fue más 91.5% algo anterior en cuanto a flujo de caja. Es brutal. Fíjense que en el punto anterior, flujo de caja probablemente es pagarle a mis proveedores o pagar tributo. Entonces ahí tú te paras en ese momento como empresario y dices: ¿qué hacemos? Imagen esta situación en la que la banca se ha olvidado por completo del crédito. Bueno, se ha olvidado también porque tiene razón, ¿no? El encaje legal y todas las situaciones adversas que ha atravesado la banca, que le impide a la banca prestar dinero, hacer su trabajo de intermediación financiera, pero eso también ha afectado al empresario, que indudablemente se ve en una situación de desventaja y dice: tengo este dinero en la mano, ¿qué hacemos con este dinero que nos permita mantenernos a flote? No es una situación sencilla. Cuando pregunté acerca del ajuste por inflación, fíjense que la respuesta fue que el 60.4% de las personas consideró
que la eliminación del ajuste por inflación fiscal en Venezuela para sujetos pasivos no incrementaba la inflación. Bueno, y fíjense que lamentablemente nunca contamos con una exposición de motivos de este cambio que nos diese una vista u otra, pero para mí en este momento preciso yo pudiese eliminar el ajuste por inflación fue un caramelo, fue nada, eso fue absolutamente nada. Aquí el grueso es en la gravedad de la situación económica que tiene el país, que hace que por inflación o sin el efecto pudiese ser prácticamente el mismo. Esta pregunta es bastante compleja y más porque carecemos de mucha información. Ahora bien, cuando hablamos de esto, de este tema del anticipo de impuestos sobre la renta para sujetos pasivos especiales, el 56.3 piensa que ese anticipo aumenta la recaudación. Y si nosotros comparamos el hecho de que esta noticia en países, este momento puede ser utilizado para ser compensado con otros tributos, tiempo real, se puede ceder, se puede todo esto lo permite que el cliente tome sus propias decisiones en función al anticipo de impuestos. Pero el anticipo de impuestos de nosotros los contribuyentes, como con el tema del flujo de caja y con el tema del costo-beneficio, efectivamente, bajo un esquema como el que estamos viviendo, la única forma de que el impuesto sobre la renta sirviese de algo es el anticipo de impuestos. O sea, que realmente hoy en día el anticipo de impuestos es lo único salvable que tiene el impuesto sobre la renta venezolana. El problema es que cuando se acaba el ejercicio fiscal, yo pagué un anticipo de impuestos sobre la renta todas las semanas, todas las quincenas, ahora a partir de septiembre, y resulta que cuando cierra el ejercicio, ese dinero se devaluó en su totalidad. Si de aquí a allá tenemos una reconversión, probablemente tienda a cero, y además de eso, probablemente voy a tener pérdida fiscal, así que no voy a utilizar el crédito, y si tuviese ese escenario, tampoco pudiese cederlo porque va a ser un monto tan inmaterial que probablemente va a ser más costoso hacer todo el proceso notarial de venta, cesión de créditos fiscales. Entonces, es una trampa donde la autoridad tributaria le da algo de valor al impuesto sobre la renta para que sirva para algo, pero que para el contribuyente, pues sencillamente, bueno, véalo como un mínimo tributario. Termina convirtiéndose en un mínimo tributario. La intención de los casos que les comentaba, de compañías que tienen transacciones extranjeras, para el resto no va a servir para mucho. Preguntamos acerca de los mecanismos que utiliza el CENIAT para la recaudación en el caso de sujetos pasivos especiales. Esto de verdad que es bochornoso. El 72.9 dijo que efectivamente el mecanismo para determinar y liquidar el impuesto en Venezuela para sujetos pasivos afecta la recaudación, porque indudablemente lo estamos viendo ahorita con la pandemia. Tantas empresas, sujetos pasivos especiales que están haciendo malabarismos para poder pagar un impuesto con todo en contra. Los bancos cerrados, trabajando con turnos, algunos turnos allí a medio camino, los que tienen sus cuentas en bancas estadales, todos los retos de las plataformas de los bancos estadales. Entonces, indudablemente, tampoco la autoridad tributaria hace méritos para poder solucionar su situación, porque sería muy práctico que la autoridad tributaria generara espacios para que el contribuyente pudiese cumplir con su obligación de manera sencilla, pero no, los sujetos pasivos especiales parece que les cae una maldición, porque realmente no tienen un tipo de beneficio. Más bien,
lo que tienen son situaciones mucho más complejas. Ni hablar de las empresas que están relacionadas con el sector hidrocarburos, que tienen que hacer sus liquidaciones de impuestos en Caracas y están domiciliadas en el interior del país. Si ya es difícil cumplir con una obligación en sujetos pasivos especiales de tu región, imagínense ustedes cumplir con una obligación de sujetos pasivos especiales en Caracas estando en la provincia. Es un asunto que hacen malabarismos para poder cumplir con esas obligaciones. Pues entonces, tampoco ayuda en lograr esto. Mucho de o sea, educación tributaria, la masificación de la información, y fue bastante interesante. El 93.8% de los encuestados considera que existe falta de campañas de educación tributaria. Eso está claro. Políticas fiscales. Fíjense que esto está muy atado a la propensión a evadir. Él no identificaba qué se hacía con ese bolívar. Bueno, esto desapareció. Nosotros realmente no sabemos cuánto recaudo tenía, ni sabemos para qué lo utiliza. De verdad que no tenemos ni idea. El 66.7% no se ve, eso es gravísimo, eso es muy grave. El 25% cree que sí, pero la mayoría, el 66.7% considera que no lo ve en el gasto público. Bueno, hay problemas de agua, de lo que ocurre con las políticas públicas que estas estén definidas, si eso genera propensión a determinar y liquidar impuestos sobre la renta. Piense que la gran mayoría opinó que sí. ¿Sí considera usted que Venezuela es lapidario esto? Fíjense estos números, no me voy a parar a detallarlos. Simplemente quiero que vean la última columna de la derecha. La última columna de la derecha refleja el peso del impuesto sobre la renta en la recaudación tributaria. Es decir, si en el año 2015, que es el último año que está aquí, la recaudación total fue sobre el año, ¿sí? Sentido relacionado con el impuesto sobre la renta. El resto estaba relacionado con el IVA y otros tributos. Eso fue hasta el 2015, cuando el CENIA daba información acerca de la recaudación tributaria. Eso del 2016 en adelante no pude conseguir estos mismos datos. Estos datos los conseguí hasta el 2015. Pero uno indagando en las redes sociales, en las páginas del Ministerio Público, Poder Público de Economía y Finanzas, pues logré llegarle a este número, que en el año 2019 la recaudación tributaria del impuesto sobre la renta sobre el total de lo recaudado llegó escasamente a un 10%. Es decir, que del 20% que pesaba el impuesto sobre la renta hasta el 2015, el 2019 llegaba por el 10%. El resto es IVA, aduanas, que también se ha disminuido de manera significativa porque prácticamente nuestros puertos se han cerrado, y bueno, el resto de las otras obligaciones que rondan por allí. Pero fíjense lo dramática de lo que hay del impuesto sobre la renta, el 10%, una cosa brutal. Eso nos da una tendencia de que al cabo de un rato, si no es por el anticipo de impuesto sobre la renta, la tendencia de eso es a cero. Es a cero. Es una cosa bien grave. Cuando quiero llegar a las primeras conclusiones de ese paper, que espero poderlo compartir por las redes sociales cuando ya lo apruebe la universidad a la que lo mandé para publicación, fíjense que llego a estas primeras conclusiones, ¿no?
Ha habido una severa contracción del Producto Interno Bruto, eso es más que obvio. El país está, por supuesto, en llamas. La autoridad tributaria ha llevado a cabo cambios en la normativa, que si bien es cierto no han hecho más complejo el proceso determinativo, porque no lo han hecho, se han producido efectos que conllevan la disminución de la renta neta gravable, considerando el sistemático proceso de descapitalización de las entidades como resultado de la inflación, aplicaciones rápidas de las políticas cambiarias y de los procesos de reconversión emprendidos por el gobierno nacional. Fíjense que ninguno de estos elementos de carácter tributario son elementos de política fiscal. La autoridad tributaria se olvidó de la sistematización del sistema. Si nosotros comparamos nuestro sistema tributario, nuestra página web del CENIAC, que hace 15 años era la panacea, y si no era la panacea, iba en camino, iba en buen camino, cuando comparamos con las páginas web de las administraciones tributarias de nuestros países vecinos, pues no hay nada que comparar. Producto de la inflación que ha tenido el país, en al menos la última década, el impuesto sobre la renta recaudado no reconoce el valor real del dinero. Hacer una declaración de impuestos sobre la impuesto pasivo, es decir, a valores históricos, con qué se come eso. Por lo que el procedimiento de pago anticipado es la tabla de salida para que no amanezca mañana y digan que fue eliminado el impuesto sobre la renta. Aliciente. Y como las empresas que tengan activos en moneda extranjera, que estén generando unas ganancias cambiarias que para la entidad gubernamental sea interesante. De resto, pues no tiene ningún sentido fiscalizar un negocio que sea sujeto pasivo especial, que haga su declaración de valor histórico y que no tenga ningún activo en moneda extranjera. De verdad que no tiene ningún aliciente para la autoridad tributaria. Eso es tiempo y recursos perdidos fiscalizar una entidad de ese tipo. Si las empresas tienen pérdidas, pues entonces las pierden aún más, porque tienen una pérdida en sus actividades y además de eso pagaron un impuesto que no van a poder recuperar. Llama la atención que la evaluación del costo-beneficio y el manejo del flujo de caja son elementos importantes que los encuestados consideraron que debían tomarse en cuenta para el pago de impuestos. Eso da la propensión de evasión, si el pago del tributo está condicionado a flujo de caja o al costo-beneficio. Los sujetos pasivos especiales, que especiales no tiene nada, se ven la necesidad de hacer gestiones adicionales al momento de liquidar sus tributos porque la plataforma tecnológica se niega a entender de que debe ser, el pago del tributo debe ser sencillo y rápido. No debe ser una tarea que desgaste al contribuyente. Cuando se considera que el proceso de determinación tributaria del impuesto es relativamente sencillo, se aprecia que la autoridad tributaria realmente se olvidó de la divulgación tributaria. Escasamente uno lee por ahí un Twitter diciendo algún asunto estadístico de recaudación o algún cumplimiento de meta, pero no más que eso. Y, por supuesto, yo siempre insisto en este punto, la correlación entre políticas públicas, políticas fiscales y lo que es el sistema tributario están íntimamente relacionados. Cuando el contribuyente no ve la generación de gasto público, no está interesado en recaudar. Por aquí Jorge Madrid hace una reflexión de ese tipo, de ese punto, y va en esa sintonía cuando dice cómo puede el gobierno que se pague impuestos sobre la renta en estos momentos cuando cuando el gobierno tiene gastos superfluos, compra de vehículos, armamentos, ¿para qué? Que es el sentir de muchas personas. A modo de cierre, y bueno, le agradezco a todos por la paciencia, por los problemas tecnológicos que tuvimos al principio y por todo el asunto con los hackers que afortunadamente Pedro y el colegio logró solucionar. Aquí a modo de yo hago tres reflexiones, ¿no? Por eso graba que esa neta anual y disponible. No tenemos eso. No tenemos eso. En este momento no tenemos manifestación de riqueza, no tenemos renta neta, no estamos generando eso. Si me voy al impuesto a la venta, grava la capacidad de adquisición de bienes y servicios, que no necesariamente es demostración de riqueza. Yo le sumo un punto más. Estamos en un momento donde la informalización es tan fuerte
que probablemente esos números tan interesantes del impuesto al valor agregado no son la realidad de lo que está ocurriendo. Así que ya quito 2 tributos del camino. Me queda el tercero, el impuesto al patrimonio. Este impuesto no grava la generación de riqueza, tributa la tenencia de bienes y derechos. La tenencia o la posesión de bienes y derechos. ¿Qué va a ser más fácil y rentable para la autoridad tributaria? Sentarse a revisar unos estados financieros, unos ingresos, costos y gastos, valores históricos, sin ajuste por inflación y ver unos números allí estériles, o va a ir en busca de los grandes inmuebles, de las grandes estructuras, de las entidades que tienen los activos en el país y se va a sentar muy tranquilamente a decirle: contribuyente, no me importa si estás operando o no estás operando, yo solamente quiero que me muestres el valor de mercado, el valor de catastro, que no sabemos cuál es, el valor actualizado, que la autoridad tributaria todavía no ha dicho cómo se calcula. Quiero que me digas el valor de mercado de ese bien y sobre eso vamos a pagar un impuesto. Díganme ustedes cuál va a ser la visión de la autoridad tributaria en los próximos meses en este mismo contexto. Para mí, la respuesta es clara. El impuesto al patrimonio, yo considero que con los resultados de esta encuesta, de este instrumento asociado al impuesto sobre la renta, viendo lo estéril que se ha convertido en el impuesto sobre la renta, viendo la informalización que va a afectar al impuesto a la venta, para mí el gran bastión de esta autoridad tributaria en estos tiempos de COVID y post-COVID va a ser el impuesto al patrimonio. Entonces, para mí la conclusión final es que debemos estar muy preparados para afrontar el impuesto al patrimonio en un ambiente donde el impuesto sobre la renta dejó de ser un bastión y donde el impuesto a la venta o el impuesto al valor agregado en Venezuela dejó de ser el primer elemento de recaudación. Bueno, nuevamente a todos, muchas gracias o preguntas que quieran hacer en el chat. Muchas gracias a todos.